¿Cómo ser millonario? Si eres cristiano, tú eres hijo del rey. Y como hijo del rey, debes vivir como hijo del rey, es decir, en medio de lujos. En Apocalipsis 1:6 se corrobora que tú eres rey. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si te hizo rey, debes vivir como lo que eres, un rey. Tú eres rey y debes aprender a vivir como lo que eres, un rey, próspero materialmente y con lujos. ¿Quieres la casa deseada? Pues solo pides. Siempre debes triunfar a la vez. No por algo te dice la Escritura, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres hijo del Rey de Reyes. ¿Entiendes eso? E igualmente la iglesia debe empezar a ejercer autoridad en los poderes gubernamentales de los estados. Dios dice en el Salmo capítulo 2 versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esas expresiones y semejantes a ellas muchas veces se oye de predicadores negligentes en el estudio de la palabra de Dios. Muchos lo dicen sinceramente, otros para atraer a las multitudes y enriquecerse. Las intenciones no lo sabemos. Lo que sí está claro es la incorrecta aplicación de ciertos pasajes bíblicos, como lo hemos leído el Salmo capítulo 2, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Hay tres cuestiones a considerar. Uno, en primer lugar, solamente se pone énfasis en esas prédicas de que tú eres rey, olvidando la parte sacerdotal. En segundo lugar, el significado de reyes y sacerdotes alude al sacerdocio real referido en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuándo sucede que somos real sacerdocio? Esto sucede cuando conocemos a Cristo, la piedra desechada por los hombres, como nos lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 4. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le había prometido ser un reino de sacerdotes, bajo la condición de guardar el pacto sinaítico. ¿Dónde lo encontramos eso? Esa promesa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto estaba bajo condición. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí estaba bajo condición ser un reino de sacerdotes, bajo la condición de guardar el pacto mosaico. En el presente, por la fe en Cristo, todo nacido de nuevo es constituido en un sacerdocio o sacerdote real. Es decir, somos real sacerdocio. En otras palabras, la totalidad de los redimidos son el reino de sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para servir al Padre. Y esto es lo que no enfatizan las personas que predican que tú eres rey. La tercera consideración en cuanto a lo señalado anteriormente respecto al reino de sacerdotes, esa expresión es corroborado por otras traducciones más literales de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Vamos a leer algunas versiones donde nos dice reino de sacerdotes y no reyes y sacerdotes. Y eso, reino de sacerdotes, es la traducción literal. En la Biblia de Jerusalén, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. La Biblia latinoamericana, haciendo de nosotros un reino y nos ha constituido sacerdotes para su Dios
y Padre. La Biblia latinoamericana, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes. Bueno, es un poco más actual, esa es la última parte. La Biblia la Biblia textual, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios y Padre. Vamos a colocar el ejemplo de la Biblia Dios habla hoy. Pese a que es una versión popular, la citamos. Y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Es decir, el reino es la colectividad de redimidos por Cristo. En cambio, el sacerdocio se refiere a lo que Cristo hizo por cada creyente individualmente. Nos ha hecho sacerdotes para el servicio a Dios Padre. Y permítame, más adelante vamos a enfatizar acerca de esa parte de sacerdocio real, si estamos cumpliendo nuestro sacerdocio. Porque es agradable leer o escuchar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Él nos ha constituido en un reino de sacerdotes para servirle al Padre. Una de las funciones en el Antiguo Testamento era enseñar la palabra de Dios al pueblo, de los sacerdotes. ¿Tú estás leyendo la Biblia? ¿Para qué estás leyendo la Biblia? Para llevar las nuevas de salvación, para tu crecimiento espiritual y de los demás creyentes. Otra pregunta, ¿a qué hora lees diariamente la Biblia? Diariamente. ¿Tienes ese hábito de leer diariamente la Biblia? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees diariamente? ¿Amas estudiar la Biblia a solas y en grupos de estudio bíblico? Estimados consiervos, si la respuesta es positiva a las preguntas hechas, están honrando su real sacerdocio. Si no lo están haciendo, el Señor nos llama al arrepentimiento. Vayamos en oración ante Él, teniendo la certeza del salmista David. En el Salmo 51, 17, nos dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Mis hermanos, ejerzamos nuestro real sacerdocio. Que el Señor les bendiga. Suscríbete al canal y comparte el video para que otras personas comprendan este reino sacerdotal que el Señor ha constituido mediante su sangre en la cruz con el objetivo de servirle a Él. Dios les bendiga.